corazón es más viable. Ay. ¿Qué? Se cayó el de este. Mi telefonito que me tiene que... Cada 4 años debo cambiar teléfono. O 5. Kerima, no te vayas. Vente, mi amor. Ay, ¿Estás transmitiendo? ¿Ya está en vivo, Kerima? Espérame, hermanos, que no le he puesto aquí. A ver, mi amor, hay que ponerle el de este, mira, no está el marco. Y ya estás transmitiendo, mi amor. Ay. A ver, hermanos, Dios les bendiga. Vamos, no está nadie, ¿verdad? 2 personas. Hola. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Algo pasó ahí con la cámara. Creo que iniciamos antes de tiempo, pero bueno, no está el marco, ¿verdad, Cristi? ¿Tú, Kerigma? ¿Ya está el marco? Ok. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a empezar, con Hechos capítulo 8. Por favor, vamos, Keri. Hechos capítulo 8, versículo 35. Aquí lo tengo en la pantalla. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Si ustedes se acuerdan, el día de ayer vimos cómo el diácono Felipe, pues le empieza a compartir el evangelio al eunuco etíope. Y ahora en el versículo 36 dice así, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. Y hace una pregunta muy interesante, hace una pregunta que no sé, la temática, la enseñanza que Felipe estuvo dando tenía que ver con, gracias, la temática que Felipe estuvo dando tenía que ver con el bautismo, porque ¿de qué otra manera pudo haber concluido Felipe que tenía que bautizarse? O el eunuco, ¿de qué otra manera tuvo que haber hecho esa pregunta? Seguramente desde el versículo 35 a lo que es el versículo 36 hubo toda una disertación de lo que significaba el pertenecer, el ser miembro de la iglesia. Y no está de más que nosotros podamos analizar qué es lo que Felipe le enseñó. Creo que sería conveniente que nosotros pusiéramos atención a este método de evangelismo en el cual Felipe lo llevó desde la cruz, desde el Mesías hasta el bautismo. ¿Por qué? ¿Por qué meter el bautismo dentro de las primeras pláticas o lecciones de discipulado? Porque mire, el bautismo regularmente las iglesias pues tratan el evangelismo, tratan el venir a Cristo, tratan el acercarse a la iglesia y paulatinamente o posteriormente la gente tiene la intención de bautizarse y entonces la gente dice, bueno, me quiero bautizar. Pero en el contexto bíblico, ¿qué es lo que está pasando? En la misma presentación del evangelio está el bautismo. De otra manera, el eunuco etíope no hubiera preguntado en el versículo 36, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? A lo que responde en el versículo 37 que hay un dilema allí, algunas versiones más nuevas no contemplan el versículo 37, cuando dice, si crees de todo corazón bien puedes, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquí hay algo interesante, mis amados hermanos. El bautismo y el evangelismo están unidos en la misma presentación. También en la presentación del apóstol Pedro, si ustedes recordarán, en su primer sermón, dice, arrepiéntanse y bautícese. El bautismo siempre ha estado muy ligado del evangelio, de la presentación del evangelio. Cometemos un error cuando la persona se bautiza después de 1 año, de 2, de 3, de 6 años. A mí me ha tocado a veces bautizar personas que ya tienen años de haber venido a Cristo Jesús. ¿Y sabe por qué la gente no se bautiza? Por mala enseñanza.
No se bautiza por desidia, no se bautiza por desobediencia, no se bautiza por desconocimiento. Pero todo eso hay que desarraigarlo. El bautismo es una enseñanza que le sigue al nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque en la primera iglesia, en la iglesia primitiva, el bautismo era muy importante, como lo sigue siendo ahora. Y no es porque yo sea bautista. De hecho, la palabra bautista nos viene como mote a esta denominación, porque las personas que primero empezaron a creer en Cristo de la manera en que nosotros creemos, en la doctrina que nosotros creemos, empezaron a bautizarse. Hoy bautizaban a las personas grandes y evitaban bautizar a los niños, en contrapostura de la iglesia popular de aquel momento, y entonces les llamaban los rebautizadores porque volvían a bautizar. Así que la denominación bautista, la palabra bautista no nos la pusimos nosotros, somos los bautistas, no, es un apodo, es bullying que nos hicieron al principio. Nos decían los rebautizadores. Hay algunos historiadores que creen que venimos de los anabautistas, otros creen que no, porque eran muy radicales, pero la palabra bautista en nosotros como denominación es un apodo. Los rebautizadores, los que enfatizan el bautismo. ¿Y por qué la denominación bautista enfatiza el bautismo? Porque enfatiza la membresía, enfatiza la adhesión, enfatiza el compromiso, enfatiza el hermanamiento, enfatiza el estar juntos, enfatiza el hacer equipo. Enfatiza también a la vez el desligarse de su trasfondo religioso. Enfatiza también el desligarse de la contracultura cristiana de la cual éramos parte. Entonces el bautismo toma una radical importancia a la hora de presentar el evangelio, porque es una postura de decir, basta, hasta aquí llegué con las ataduras y ahora me identifico, me agrego, me anexo, abrazo el equipo nuevo que es mi iglesia local. El bautista cree mucho en la iglesia local, por eso tenemos mucho arraigo a la iglesia local. Ahora, vea lo que está pasando aquí. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo, dijo, creo en el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y mandó que pararan el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora, ya en algún otro devocional tomé la palabra para poderles decir que la palabra bautismo significa teñir o sumergir. Y la usé en aquel momento para decir cómo somos bautizados en el Espíritu Santo. Es decir, tomamos características, y lo voy a volver a explicar, el elemento A y el elemento B. El elemento A es el que va a sumergirse y el elemento B es el en donde se va a sumergir. Entonces, tomamos al ser humano, al hombre, a la mujer cristiano, y lo metemos en el agua y luego lo sacamos. Y es un símbolo precioso de haber sido sumergidos en la bondad de Dios para tomar características de Él. Y en aquel momento hablábamos del bautismo en el Espíritu Santo, diciendo que tomábamos características de carácter del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, contra cuales cosas no hay ley. Así que el bautismo significa teñir, sumergir, empaparse, tomar características de otro elemento. En este caso, el elemento espiritual es el Espíritu Santo y el elemento espiritual es nosotros. El elemento simbólico somos nosotros y el elemento simbólico es el agua. Y aquí hay el gran parteaguas. ¿Se bautiza por inmersión o por aspersión? Bueno, dado el simbolismo, no puedes teñir un pantalón esparciéndole gotas de agua por encima. O sea, si tú agarras un pantalón que tú quieres pintar y calientas el agua, le echas el polvito del caballito y entonces metes el pantalón y lo sacas, y así es la manera en cómo se tiñe. Pero si tú quisieras teñir el pantalón, agarras un Sprite con el agua del caballito y le echas unos sprays al pantalón, no lo pintas. No es posible teñir con aspersión. La única manera de teñir, la única manera de empapar, la única manera de adherir, de hacer un solo elemento es sumergirse. Por eso la palabra bautizar significa eso. Ahora, por eso dice, y mandaron a parar y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó cuando subieron del agua. Y aquí pareciera que el texto me da
la perspectiva de que bajaron al agua y subieron del agua. Puede ser que sumergieron y luego emergieron, pero también puede ser que el agua estaba en una parte más abajo, como una colina que tenía que bajar, descendieron a la parte donde había agua y ascendieron desde donde había agua. No podemos decir que aquí hay una base bíblico-teológica fehaciente, inamovible para decir que es por inmersión. No. Podemos asegurar que el bautismo es por inmersión por el significado propio de la palabra bautismo. Aunque algunos pastores, predicadores, biblistas incluso han dicho que este pasaje descendieron al agua y subieron del agua. Dan esa connotación. Yo particularmente no me parece que sea un argumento infalible, pero sí la definición de la palabra bautismo y también cómo el Espíritu Santo empapa nuestro carácter, nuestras vidas para poder darnos una nueva identidad, una nueva forma, una nueva cara, un nuevo carácter, una nueva vida. Así es. Ahora, pero Felipe se encontró en Azoto, que es una ciudad, y pasando anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora, déjenme abordar este tema de un poquito más sistemático. Hay 4 elementos para que algo se considere bautismo. Si alguno de estos 4 elementos no está presente en lo que se le pueda llamar rito del bautismo, no es bautismo. Primer elemento, administrador. Es decir, quien lo administra, quien lo lleva a cabo, quien lo ejecuta. ¿Quién lo ejecuta? ¿A quién se le fue dada la autoridad para bautizar? ¿A quién se le fue dada la autoridad para teñir a las personas con agua en simbolismo de que sea el Espíritu Santo? A la iglesia. A la iglesia. La iglesia es la delegada, la depositaria de la ordenanza del bautismo, pero la iglesia contiene 10, 20, 15, 30, 150, 250 personas. No todas las personas se van a meter al agua con el nuevo creyente. Entonces la iglesia delega o autoriza a uno para que en la representación de la comunidad de la iglesia haga las veces en autoridad de la iglesia para bautizar al nuevo creyente. Entonces hay un delegado, un asignado, un encomendado de la iglesia. En este caso, el pastor. ¿Puede ser otra persona? Por supuesto que puede ser otra persona que tenga buen testimonio, que tenga el aval de la iglesia, que la iglesia completa diga, nos parece que el hermano Panchito en esta ocasión celebre los bautismos, lo delegamos, lo autorizamos, voy a decir la palabra, lo empoderamos a él para que él nos represente. Nosotros como comunidad cristiana somos los depositarios de la ordenanza, pero le damos a él la encomienda de bautizar al nuevo creyente. Podría ser el hermano Panchito, el hermano Anacleto, no hay ningún problema. Pero por uso y costumbre lo hace el pastor. Ahora el pastor, por delegación de la iglesia, lo va y lo hace. Pero en la denominación bautista suele hacerse también como un pastor ordenado. ¿Qué significa un pastor ordenado? Puede ser ordenado y puede no ser ordenado, y debo decirlo. Simplemente con que cuente con la autoridad o autorización de la iglesia en pleno, puede bautizarlo. Pero se nos ha hecho costumbre y tradición entre la denominación bautista que un pastor ordenado puede ser quien bautice. De hecho, yo allá en los ranchos, cuando yo pastoreaba en Calipan, Coscatlán, Puebla, subía a la Sierra Mazateca para bautizar, porque malamente, y esos son excesos, cosas que hay que cambiar de nuestra denominación, los misioneros, que eran los que se rifaban en las misiones, no podían bautizar porque no eran ordenados. Y creo que ahí había un vacío de comprensión de lo que es la palabra de Dios. ¿Qué es un pastor ordenado? Un pastor ordenado es un pastor que ha sido probado o ha comprobado su llamamiento ministerial, y una iglesia, otra vez la iglesia local es la depositaria de la autoridad, avala al pastor. A mí me ordenó la iglesia, la primera iglesia bautista de Calipan, Coscatlán, Puebla. Yo me acuerdo que me ordené en el mismo culto que el hermano Yuri Herrera Valencia. Los dos juntos nos ordenamos, ahorramos y nos hicimos un mole para todos. Y en esa ocasión hubo un concilio ordenador. Yo me acuerdo que estaba el hermano Edén Maldonado y el hermano Cruz de la Cruz y no recuerdo quién más estaba, pero ellos me hicieron preguntas frente a la congregación, yo contesté frente a la congregación tomó una votación y me ordenaron. ¿Qué es un pastor ordenado? Es un pastor que ha sido probado en su ministerio y que la iglesia le deposita a él
la autoridad para poder hacer las dos ceremonias, la del bautismo y la cena del Señor. Aquí está. El primer elemento es el administrador. Si no hay un administrador idóneo, no hay bautismo. Es decir, un delegado por parte de una iglesia local. 2. Un candidato. El candidato para bautismo, el ideal es una persona salva en el nombre de Cristo Jesús. Una persona que ha sido salva en el nombre de Cristo es una persona que puede bautizarse. No una persona que no ha sido salva. Ahora, ¿cómo comprobar la salvación? No se puede. No hay manera de comprobar la salvación. Debemos creer en la palabra de las personas. Pero dice la palabra, por sus frutos los conocerán. Cuando una persona ha venido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, es de notarse su forma, su pensamiento, su manera. Aunque es infalible, pastor, no. ¿Recuerdan? Hace 3 días vimos a Simón, el hechicero, y se bautizó. No hay garantía. Nos toca creer a los candidatos, pero ¿quién puede invalidar un bautismo? El candidato mismo, al no ser sincero en la salvación que él ha venido a hacer. 2. Candidato. Número 3. Forma. La forma es la inmersión. Es decir, el completo del cuerpo tiene que bajar al agua y tiene que ascender del agua. ¿Por qué? Porque hay un simbolismo. El simbolismo es muerte, sepultura y resurrección a nueva vida, lo que nos enseña Romanos capítulo 6, porque hemos sido bautizados también en su muerte. La inmersión es la forma correcta del bautismo por 3 razones. Número 1, la definición de la palabra bautismo: teñir, sumergir. Número 2, es un simbolismo de sepultarnos en Cristo Jesús y resucitar o renacer o levantarnos a nueva vida. Y número 3, es la manera en cómo nosotros podemos entonces entender el bautismo del Espíritu Santo. En este caso, el agua es el símbolo del Espíritu Santo. Nosotros somos el símbolo de nuestro nuevo nacimiento y nos sumergimos en él. Así que, tercero, candidato. Y número 4, fondo, significado. Una vez una persona me dijo, pastor, yo quiero bautizarme porque no quiero morir sin bautizarme. Yo le dije, ¿por qué? Y ella me dijo, porque imagínese si me muero sin bautizarme, no voy a ser salva. Entonces yo sí tuve que decirle, el bautismo no salva. El bautismo es un símbolo, pero no por ser símbolo es menos importante. Ni podemos hacerlo sin honra, sin honor, sin respeto. No. Porque muchas veces solo es un símbolo. No, es un símbolo, pero es muy importante. Es el símbolo de la salvación. Es el símbolo de la obediencia. Es el símbolo del bautismo en el Espíritu Santo. Es el símbolo de mi adhesión a la iglesia local. Es el símbolo de mi nueva profesión de fe. O sea, sí es un símbolo, pero no podemos demeritarlo o pasarlo por alto porque fue una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de Mateo 28, 19 al 20? Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice algo, bautizándolos. Si Jesús no lo hubiera dicho, no lo estuviéramos haciendo. Pero como Jesús los dijo, y lo dijo en la Gran Comisión, no lo podemos dejar pasar por alto. Ay, yo ya soy salvo, pero tengo 5 años y no me he bautizado. Estás en desacato y en desobediencia. O sea, ¿cómo va? Necesitas obedecer el mandato bíblico de bautizarte. ¿Quién se puede bautizar? Un salvo. ¿Cuáles son los 2 únicos requisitos para bautizarte? Ser salvo y estar seguro de ello, conforme a los frutos que has dado en tu vida. Así que, fondo es un símbolo, pero tiene un significado. Muerte, sepultura y resurrección a nueva vida. Así que les doy los 4 elementos del bautismo. Número 1, administrador idóneo. ¿Quién? Un delegado de la iglesia local. Número 2, candidato idóneo. ¿Quién? Un salvo que da frutos de su salvación. 3, forma idónea. ¿Cuál? Inmersión en agua. 4, fondo idóneo o correcto. ¿Cuál? Es un símbolo, pero es un significado de muerte, sepultura y resurrección. Si alguno de estos 4 elementos no está presente en lo que tú llamas bautismo, no es bautismo. Así como no puedes tener un caldo de pollo sin pollo. Ay, pero le eché Nor Suiza, pastor. No es caldo de pollo.
Pero le eché codorniz, no es caldo de pollo. Pero le eché todo lo que se le echa a un caldo de pollo. ¿Le echó pollo? No, no le eché pollo. Entonces no es caldo de pollo. De la misma manera es un bautismo. No, yo me bauticé cuando estaba chiquito. ¿Habían los 4 elementos? Uno no estaba. ¿Cuál? El candidato idóneo. No sabías ni qué onda. Entonces no hay bautismo. Perdón, yo sé que para algunas personas va a sonar fuerte lo que estoy diciendo, pero no hay bautismo si no hay candidato. No hay bautismo si no hay forma. No hay bautismo si no hay fondo. Entonces, ¿cuál es el verdadero bautismo? El bautismo bíblico. Recuerde, ¿qué edad tenía ya el etíope? Pues ya estaba grande. Tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Fue una adhesión, un anexarse a la nueva cristiandad, al nuevo mundo de Cristo Jesús. Lo hicieron en agua, lo hicieron en inmersión en agua. Lo hizo un delegado de la iglesia, era un diácono de la iglesia. Era una persona cuyo ministerio estaba avalado por la iglesia de Jerusalén. Así que los 4 elementos estaban allí. Felipe era un administrador idóneo. El eunuco era un candidato idóneo. La forma fue correcta porque bautizar, teñir, sumergir, bajaron al agua, ascendieron del agua. Y fondo, sabía que la salvación venía en Cristo Jesús porque le dice, si crees de todo corazón, bien puedes, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces los 4 elementos estaban allí. Yo quisiera, amado hermano, que tú te preguntaras si has sido bautizado. Y si no has sido bautizado, ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? No hay más que bautizarse, es obedecer. Yo sé que algunos de los hermanos que están viendo este devocional dicen, pues pastor, usted canceló los bautismos. Pues sí, discúlpeme, pero íbamos a bautizarnos el domingo de resurrección, pero por la pandemia, la contingencia y todo este asunto, no pudimos bautizarlos, pero en cuanto se pueda, créame, que el bautisterio lo llenamos rapidísimo y convocamos a todos y bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Felipe y el etíope eunuco y el bautismo. Recuerden los 4 elementos del bautismo: administrador idóneo, candidato idóneo, forma idónea y fondo correcto o idóneo. Así que, hermanos, platíquenme cómo está su bautismo. ¿Se ha bautizado? ¿Hay algún elemento de los que usted le hace falta dentro de su bautismo? Hasta aquí el devocional del bautismo del etíope eunuco. El día de mañana se pone bueno porque nos vamos a la conversión de Saulo y aparece en escena una vez más Saulo para llegar a ser Pablo. Pablo el misionero, Pablo el escritor de 13 cartas del Nuevo Testamento, Pablo el hombre de Dios. Así que, mis amados hermanos, lamento mucho haber grabado en este horario. Recuerden que venimos del culto de oración y lo estamos haciendo así como que enseguidita. ¿Cuántas personas hay en vivo, mi amor? 19, son poquitas. Regularmente tenemos 25, 30 personas. Espero que lo vean más de rato. Aquellas personas que le están esperando que sea a las 9. Todos los días a las 9, con excepción de domingo. Y el viernes, que lo hacemos despuesito del culto de oración. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Permítanme orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te exaltamos y te pedimos, Dios, que bendigas a estas personas que nos están viendo, a sus familias y a todas las personas que han sido bautizadas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por inmersión, como candidatos idóneos, con un administrador idóneo, porque ellos son tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Adiós.